Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Deca Gamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y estamos viendo aquí nuevamente las pruebas de piqueros que les había mencionado que trajo resultados sorprendentes. Bien, varios hicieron críticas al video anterior y bueno, como siempre hacemos más pruebas, modificamos las marchas, o sea, porque me han dicho que la marcha de Julio César estaba mal, estaba incorrectamente armada. Bueno, ahora la armamos como ustedes nos han indicado y bueno, han dado otras pruebas, o sea, otros resultados bastante interesantes y contundentes que logran colocar quizás a Julio César un poco más por encima o bastante más por encima de otras marchas. Bien, aquí tenemos a Julio César con su el héroe Ram y el héroe Augusto o Octavio, no sé cómo lo quieran llamar, porque en uno creo que en español lo ponen como Octavio o Augusto y en inglés es Octavio, no sé por qué lo han cambiado los nombres, pero bueno. Aquí sí vamos a ver las pruebas que las van a estar viendo aquí en pantalla, que son bastante contundentes, o sea, no hay mucho que hacer y reconocer, o sea, cuando se comete un error y trae este tipo de videos, bien. O sea, porque decir que Julio César era un tier A, bueno, ahora lo estoy considerando y seguramente en mis próximos tier list va a estar algo más encima. Va a estar, seguramente lo coloco en un S y lo ponga por allí. Bien, porque la verdad que parece que la marcha o este emparejamiento hace bastante fuerza. Bien, fíjense que tenemos las marchas, no han podido ganarle. Es imposible prácticamente. Perdón. Es Leónidas con ¿cómo es? Leónidas en este caso con los héroes correspondientes. Se colocan, no sé, por ejemplo Mansa Musa y Federico, o Leónidas con Mansa Musa y Boudica. Tenéis también varias marchas que estaré mostrando, por supuesto tengo ahí en pantalla para mostrarles más adelante lo que son los reportes que hemos recibido. Luego vamos a estar también con Lubu, el daño que le genera, y bueno, compararemos quizás, ¿por qué no?, con la otra marcha. Bien, que ya habíamos probado y bueno, ver cuál da mejores resultados para tratar de luego llevarlos a una conclusión. Bien, acá ya tenemos la marcha que habíamos dicho, por ejemplo, que era en este caso... Teníamos la marcha de... Ahora se me olvidó. Bueno, pero bueno, ya veremos el informe, donde una de las marchas habíamos dicho que eran prácticamente las mejores para piqueros. Y bueno, ahora actualmente podríamos decir quizás que sea esta. Leónidas, ahí va, era Leónidas, si no me equivoco, con Boudica y Federico para... Si no me equivoco, para piqueros en general. Y para un counter muy bueno para Lubu era Leónidas con Boudica, con Mansa Musa y Boudica. Bien, igual mostraremos los reportes. Si les gusta, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Y bueno, parte de lo que tiene esto, bien, es hacemos las pruebas. Si nos equivocamos en algo, lo corregimos. Por eso siempre es importante sus comentarios y aportes con respecto. O sea, siempre con respeto, no siendo hater ni nada de eso. Y bueno, como nos han hecho llegar, como les digo, críticas constructivas, bueno, hemos hecho los cambios correspondientes y aquí están viendo los resultados. Fíjense en que en este caso Ricardo no tiene nada que hacer como principal contra un Julio César con sus héroes acompañantes, bien, con su secundario y tercer héroe. Bien, fíjense en que prácticamente lo arrasa bastante. Bien, hicimos prueba con varios héroes, terminan, esto dura como 9 minutos aproximadamente y prácticamente es lo que les decía. Vamos a estar viendo allí, como quien dice, un contenido bastante interesante. Bien, tenemos varias marchas que se están probando. Otra vez estamos probando allí a Ricardo, si no me equivoco esta vuelta es con Mansa Musa y primero lo habíamos probado creo que con Federico y luego le pusimos a Boudica, pero los resultados son bastante contundentes, o sea, cae bastante rápido, no tiene mucho que hacer. Prácticamente la marcha que había resistido un poco más era las de Leónidas como principal y bueno, ahí luego les mostraré los reportes como hago siempre, que espero que les resulte de utilidad. Bien, acá tenemos por ejemplo otra vez a Ricardo. Bien, seguimos probando con sus variaciones, que quizás parezca repetitivo, pero bueno, hicimos varias pruebas con Leónidas e hicimos varias pruebas con Ricardo
que son los que se recomiendan por lo general de principal. Entonces bueno, tratamos de utilizarlo, probarlos ahí y listo. Bien, se hicieron todas las pruebas posibles y prácticamente no hay vuelta atrás. Bien, prácticamente en este caso con estas pruebas Julio César estaría resultando muy pero muy potente. La verdad que parece imparable. No sé, que le dieron polenta de comer. Pero bueno, fíjense en la diferencia que está demostrando tener. Igual vamos a ir viendo los reportes, analizando un poco más a fondo y veremos qué es lo que ha pasado. Bien, así que iremos viendo eso. Vamos a luego colocar, por supuesto, creo que la música está muy alta. Voy a bajarle. Por las dudas. Bien. Creo que ahora sí, ¿no? Disculpen el tema del volumen de la música, quizás que no haya dejado escuchar mucho mi voz. Ahora la bajé bastante. Y bueno, fíjense en eso. Prácticamente ahí ya estamos con Lu Bu, prácticamente probando. Y en esta primera opción, bueno, tal Lu Bu generó mucho daño. Se dio prácticamente ciertas condiciones en las cuales Lu Bu logró ganar. Pero luego dijimos, bueno, vamos a hacer un par de pruebas más con las mismas condiciones. Y ahí ven que prácticamente otra vez está Lu Bu. Otra vez vamos a... ¿Qué hicimos ahí? Bien, sí. Pusimos nuevamente ahí a Lu Bu y prácticamente fíjense en que va a estar cayendo más rápido. O sea, no se dieron las mismas condiciones. Quién sabe por qué. O sea, es cuando se activan ciertas habilidades y pasan ciertas cosas que Lu Bu puede ganar o puede perder. Bien, eso se puede dar. Acá fíjense que estaba muy pero muy parejo y prácticamente falta casi nada. O sea, por muy poco logra ganar Julio César. Bien, o sea, entonces decimos, bueno, un empate, como no, se puede dar. Quien dice que no se dé el empate y listo. Bien, por lo tanto, ahí estuvimos viendo eso. Ahí tenemos el empate. Y ahora salimos nuevamente al campo de batalla. Y otra vez van a poder apreciar algunos resultados más. Acá tenemos nuevamente combate ahí entre Lu Bu, Guangxu y Atila. Pero creo que acá le cambié y le puse Ragni. Creo que fue Atila Ragni, si no me equivoco. Acá ya está Ragni y el efecto va a ser distinto. Cae más rápido. Van a poder apreciar eso. Estoy un poco resfriado, así que me van a tener que disculpar si se escucha media rara mi voz. Y ahí nuevamente cae. Bien, fíjense en que no tiene nada que hacer. O sea, la mejor opción es con Guangxu y el Atila. Bien, es con la que más resiste. Entonces cambiamos nuevamente para hacer esa pequeña última prueba que van a ver luego. Si no me equivoco, sí. La última prueba viene a ser esta. Bien, donde otra vez colocamos a Lu Bu con Guangxu y por supuesto colocamos a Atila como corresponde. Ahí va a salir, prácticamente van a ver ciertos resultados. Y bueno, por lo tanto, estas cositas, ¿no? Ya iban a ver un poco el combate, se van dando las condiciones. Bueno, otra vez atacan, se dan con todo. Ahí va bajando bastante más rápido. Es un buen counter, bien, o sea, Julio César le va a hacer un buen daño. Tener en cuenta que acá no se utilizan anillos, ni árbol de talentos, ni armaduras, que eso también va a poder interferir y hacer diferencia. O sea, quisimos hacerlo lo más liso posible. Bien, y ahora vamos a pasar con lo que son los reportes. Pasamos con los reportes, que espero que los podamos apreciar bien. Acá, todavía va reiniciando. Bien, acá vamos a entrar. Vamos a ir a los reportes. Como ustedes saben, en favoritos teníamos algunos. Estas pruebas con estos héroes. Pero vamos a ver ahora que tenemos estos otros. Bien, vamos a mostrar. Aquí fue donde empezamos hace unas 5 horas. Y fíjense en la diferencia. Bien, 160 a 300.
Bien, la diferencia que hay es bastante considerable. Le ha podido ganar bastante bien a esta marcha. Acá, por ejemplo, lo mismo, 200 y algo. Acá fue más, 160, 200 y pico. Va a ir variando según el uso de habilidades y cómo se vayan dando las condiciones. Pero fíjense que esta marcha prácticamente logra vencer a estas otras. Bien, aquí prácticamente vamos a tener lo mismo. Bien, acá tenemos que cambiamos, dijimos, bueno, está, capaz que, no sé, alguna tecnología, algo raro que esté pasando. Igual las tecnologías las tenemos todas, las tenemos al máximo. No sé, pensé en algo que podía haber estado interfiriendo y dije, bueno, está, vamos a cambiar. Ahora vas vos con Julio César, con Ram y con Octavio. Bien, vas con esa marcha y prácticamente... porque piden siempre las habilidades. Bueno, estas son las habilidades que están utilizando. Acá tenemos la de Julio César prácticamente y la de Augusto, Octavio, como le quieran decir. Bien. Y del otro lado tenemos que podrán decir, bueno, no son las mejores habilidades. Bueno, pero creíamos que sí. Y les colocamos estas habilidades que siempre se recomienda. No le den mucho corte a esto del 129. Es un bug visual que tiene la visión del servidor pionero. La versión del servidor pionero tiene un bug visual que ya lo he reportado. Y fíjense, igual si fuera el caso, ¿no? 129, tiene más poder, no sé qué, no sé cuánto. Fíjense que igual le dio tremenda paliza, 50-50. Y aquí arriba sí subimos, vamos a ver lo mismo prácticamente, cambiamos. Hicimos un par de pruebas, o sea, Federico, luego pusimos a Boudica, a ver si esto servía de algo. Pero fíjense que pierde menos tropas, o sea, sigue dando una buena paliza. Bien, acá vamos a ir, por ejemplo, nuevamente con Boudica. Bien, o sea, prácticamente le va peor. Es la mejor composición es esa. Y acá tenemos nuevamente, bien, que no le va bien a esta marcha, le va peor, o sea, no queda de otra. Y acá tenemos que todavía peor. Bien, o sea, la peor marcha viene a ser esta. Y la mejor quizás viene a ser Leónidas con, dijimos Leónidas... con Mansa Musa y Boudica al final. No, y Federico al final. Acá en esta logramos ganar. ¿Qué fue que pasó? Una de las primeras vueltas que ganamos cuando le ganamos con Lubu. Fíjense que la diferencia es bastante poca. 238, 300. Y luego ya cuando tenemos esta otra. 283, 300. Bueno, ahí más o menos 238. Y dijimos, bueno, empezamos a perder. Muy pocas tropas. Bastante... ahí, pero luego se amplía un poco, 223. Bien, y acá tenemos esto. Tampoco le den mucho corte a esto, como les decía. Bien, o sea, es el bug visual, o sea, no hay mucho que hacer acá. Bien, igual el poder, si lo comparábamos de las dos marchas, era muy similar. Bien, y hasta en algunos casos él me superaba. Bien, acá decidimos cambiar y le fue peor. Bien, fíjense que perdió menos tropas y duramos menos. Acá volvimos otra vez. Perdón, estas son de infantería. Ya hicimos las otras pruebas, así que no tiene nada que ver. Bien, acá probamos con esta. Probamos acá. Bien. Vamos a darle en favoritos. Para que la pase acá y podamos compararlo mejor. Bien, vamos al final. Y acá tenemos 223 con 962. Bien, 300k. Y acá así. Para ver quién es el mejor counter, por decirlo de una forma. 223. Y de este otro lado 202. Acá con Boudica. Bien, fíjense en que si nos fijamos, bien, 223 pierde más tropas. Tiene 12. Acá pierde menos tropas. Y tiene 16. Vamos a buscar el otro porque me van a decir, bueno, no, pero no estás utilizando. Esto ya era infantería. Este seguramente también. Pues ya estamos empezando con las pruebas de infantería, por supuesto. 228. Pero no, vamos a ir a buscar el otro. 283 acá, que fue muy parejo. Pero fíjense que en este caso Julio César perdería. 228 sería el mejor resultado, pero contra esta. Vamos a darle ahí y vamos a comparar esa con la otra igual también.
Bien, porque acá tendríamos eso, o sea, 228 y tenemos, creo que había una acá, la misma. Probando esta, sale mucho mejor parada. O sea, podemos decir que quizás para la mejor formación o la mejor marcha entre piqueros, eso sí lo tendríamos que variar, sería prácticamente Julio César con sus héroes correspondientes, ¿no? O sea, esta marcha, como la ven acá, con Ram y con Octavio o Augusto, como le quieran llamar, esta marcha entre piqueros va muy bien. Pero ahora, como counter para la caballería de Lu Bu, Guan Yu, Attila o Attila y Ragni, o sea, la mejor marcha sigue siendo aún, y por más que pueda gustarles o no, bien, la mejor counter es esta. Seguimos teniendo a Leónida, a Mansa Musa con Boudica como la mejor marcha counter para Lu Bu, Guan Yu y Attila. Bien, esos por estos resultados me sobran una mayor cantidad de tropas. Acá 16.000, acá sobran menos. Bien, te sobran 12.000 en el mejor de los casos. Bien, por lo tanto no hay mucho por discutir en este sentido. O sea, el mejor counter por lejos, o quizás no tan por lejos, pero con una buena diferencia, viene a ser la marcha de Leónidas, Mansa Musa y Boudica. Ahora, de los piqueros, bueno, sí, la que da mejor resultado entre piqueros, pruebas, bueno, a ver, que se dieron palo y este y el otro de aquello, que obtuvieron mejores resultados, sí, está, no es tan mala como yo pensaba la marcha de Julio César con Ram, con prácticamente Augusto o Octavio. Bien, no es tan mala, bien como yo pensaba, por eso ya había dicho de que seguramente la iba a tener que subir en el tier list a Julio César, que lo tengo en la categoría A. Seguramente ahora la termine subiendo a la S. Y bueno, espero que les guste este video. Si es así, no olviden suscribirse, dar like, compartir. Nos estaremos viendo muy pero muy pronto. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.